Hace 70 años que esta enigmática palabra fascinó al mundo entero. 70 años del estreno de Ciudadano Kane, la película con la que se dio a conocer en el mundo del cine el precoz Orson Welles. Desde entonces su leyenda no ha hecho sino crecer hasta convertirse en poco menos que un lugar común, como uno de los títulos más importantes de la historia del cine, encabezando una y otra vez las listas de las mejores películas de todos los tiempos. I made no campaign promises because until a few weeks ago I had no hope of being elected. En su momento se esperaba lo mejor, pero también se llegó a hablar de ella como una de las mayores catástrofes de la historia de Hollywood, tal como lo cuenta la película RKO 281, un sugerente producto para televisión que al menos en España llegó a estrenarse en cines, cuyas imágenes reconstruían minuciosamente el proceso de creación de Ciudadano Kane. ¿Vas a verla? Ah, ya sé cómo acaba. Rosebud es el trineo. Rosebud es el trineo. No importa, lo odiarán de todas formas. A continuación trataremos de desvelar algunas de las claves que hacen que la película fuera y siga siendo tan especial. What is his name? What is his name? Orson Welles, que había sido el prototipo de niño prodigio, llegó a participar en una obra teatral a la edad de 3 años, alcanzó notoriedad en el universo teatral de Broadway como actor y como director de escena. Shakespeare ocupó el núcleo central de su selecto repertorio. Asociado a John Houseman, Orson Welles fundó en los años 30 el Mercury Theatre, una compañía estable formada por actores, músicos y guionistas que inauguró los dramas radiofónicos en la emisora CBS. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the Worlds. El 30 de octubre de 1938, Welles y sus compinches aterrorizaron a Nueva York y a buena parte del estado de New Jersey con su versión radiofónica de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, planteada como si en ese mismo momento se estuviera produciendo una invasión extraterrestre. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. En esa época había un montón de chiflados en la radio como comentaristas, gente que quería mantenernos fuera de los problemas europeos, salvadores del fascismo. La gente creía todo lo que oía en la radio, así que pensé, vamos a hacer algo imposible para que se lo crean. Luego les revelaremos que es solo radio. Ahora no se podría hacer. Los que lo intentaron en otros países acabaron en la cárcel. Sin embargo, yo conseguí un contrato en Hollywood. Fue la RKO, uno de los principales estudios del momento, la que acabó haciéndose con los servicios de Orson Welles y también de su compañía teatral. El jefe del estudio, George J. Schaffer, garantizó mediante contrato un control artístico insólito para un debutante. El acuerdo hablaba de 2 películas en las que Welles podía producir, dirigir, escribir e interpretar. RKO debería aprobar las historias a tratar y supervisaría el presupuesto en el caso de que éste sobrepasara el $500,000. En mis inicios en el teatro y en el cine tenía la confianza de la ignorancia. Al no saber nada acerca del tema no había razones para tener miedo. Si vas caminando por un acantilado y no sabes que está ahí, sientes total confianza. Yo descubrí la ignorancia en el teatro y en el cine, cuando ya llevaba algún tiempo metido en ello. En un primer momento, Welles se planteó una adaptación del Corazón de las Tinieblas, que ya había escenificado con el Mercury Theatre en la radio. Pero al poco la novela de Joseph Conrad fue abandonada y en su lugar empezó a tomar cuerpo la idea de hacer una especie de biografía del magnate de la prensa William Randolph Hearst, sobre el que al parecer llevaba años recopilando material el veterano guionista Herman Mankiewicz. Uno y otro se disputarían más tarde la autoría tanto de la idea, que durante un tiempo se tituló American, como del guión, que se alzó con el único Oscar de los 9 a los que estuvo nominada la película en 1941. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theatre, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title,
and we hope it can correctly be called a coming attraction. Planteada como una investigación sobre el misterio de un potentado que lo ha tenido todo y que muere prácticamente solo en la inmensidad de su ostentosa mansión, rodeado de las apabullantes colecciones que ha ido acaparando a lo largo de una vida compleja y contradictoria, se desarrollaba en una serie de flashbacks que retrocedían hasta la infancia del personaje e iban pasando por las etapas más significativas de su cara pública y materializando en la pantalla los aspectos más turbios de sus comportamientos privados. Order everybody, you mean, and make them sleep in tents? Who wants to sleep in tents when they got a nice room of their own bath, where they know where everything is? Thought we might have a picnic tomorrow, Susan. Pero Wells, que además encarnó portentosamente a Kane, logró poner en pie un fascinante retrato del poder y de la capacidad maquiavélica de manipulación, pero también de la carencia de afectos, de la amistad traicionada, de la más absoluta soledad, de la decadencia y la decrepitud, y en última instancia de la añoranza de la inocencia perdida. It'll make you all happy to learn that our circulation this morning was the greatest in New York, 684,000. Wells arrastró en su aventura a buena parte de los actores que le habían acompañado en su andadura en el teatro y en la radio, y que en muchos casos debutaron así también en el cine. Maybe I wasn't his friend, but if I wasn't, he never had one. Maybe I was what you nowadays call a stooge. Mr. Leland, you were going to say something about Rosebud. A good cigar, do you? I've got a young physician here who thinks I'm going to give up smoking. Entre las razones objetivas sobre las que se sustenta la grandeza de Ciudadano Kane, sobresale un tratamiento visual llamativamente audaz, temerario para la época, con una fotografía en blanco y negro muy contrastada, grandes angulares con una profundidad de campo que permitía mostrar perfectamente enfocados los fondos y los personajes a cualquier distancia, y una planificación inusual de largos planos secuencia y puntos de vista muy bajos que mostraban los techos de los decorados y añadían un poderoso valor dramático a los encuadres. En la oficina me anunciaron que un tal Tolan quería verme. Naturalmente era el famoso cámara. Me dijo, quiero rodar contigo. ¿Por qué?, le dije. No sé nada de películas. Y contestó, precisamente, porque creo que si te dejan trabajar en plena libertad, podemos hacer algo que parezca diferente. Greg Toland fue el director de fotografía y por tanto el responsable de un porcentaje importante de ese estilo visual prácticamente experimental. Irreemplazable también fue la dirección artística que corrió a cargo de Perry Ferguson, uno de los nombres fijos de la RKO que se empleó a fondo en el diseño y la construcción de los más de 80 decorados que planteaba el denso guión de Mankiewicz y Wells, con la dificultad añadida de la profundidad que exigía el tratamiento fotográfico. Welcome. Welcome to the Enquirer, Mr. Kane. I'm Herbert Carter, the editor-in-chief. Thank you, Mr. Carter, but this is Mr. Leland, How do you do, Mr. Leland? New dramatic critic. I hope I haven't made a mistake, Jedediah. It is a dramatic critic you want to be, isn't it? You know that's right. Are they standing for me? You? Oh, Yes, Mr. Kane. Otro personaje imprescindible para entender las bondades de Ciudadano Kane fue el músico Bernard Herrmann, procedente también de la compañía teatral radiofónica. En su primer trabajo para el cine, Herrmann compuso una serie de temas para una orquesta inusualmente reducida en las bandas sonoras de la época, que le permitían subrayar el valor dramático de algunos instrumentos de viento. Orson Welles, el gran megalómano, el artista absoluto, alcanzó la cima en su primer acercamiento al cine, aunque muchos de sus incondicionales prefieran algunos de los títulos completos o algunos momentos específicos de la escueta filmografía que logró articular después, ya expulsado del paraíso, como un francotirador, rodando donde, cuándo y como podía. ¿A usted qué le gustaría ser? Dueño del yate. Hay quien reconoce mejor su genialidad en algunos fragmentos de la mutilada El esplendor de los Amberson que rodó a continuación. ¿Es usted ciudadana americana? Estoy oyendo un tic-tac. Sí, muy bien. Buenas noches. ¿De verdad? Estoy oyendo un tic-tac. O en el larguísimo y virtuoso plano secuencia con el que se abre Sed de Mal. Mike, ¿te das cuenta de que es la primera vez que estamos juntos en mi país? ¿Y tú te das cuenta de que hace más de una hora que no te beso?
O en la caleidoscópica secuencia de los espejos de La Dama de Shanghái. ¿Improvisamos una comedia? ¿Una comedia? Incluso en algunos pasajes del compendio shakespeariano de Campanadas a medianoche. Esta silla será mi trono. ¿Y este cojín? Mi corona. 5 years ago he wrote from that place down there in the south, what's it called? Shangri-La, El Dorado, Sloppy Joe's. What is the name of that place? All right. Xanadu. I knew it all the time. Sea como sea, ahí queda la fuerza incontestable y pionera de Ciudadano Kane, mucho más poderosa y convincente ahora que empieza a verse por fin en algunas copias restauradas que devuelven toda su grandeza al inspirado dramatismo de su fotografía en blanco y negro. You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man.